Dios bendiga, amados hermanos. Vamos a tener la clase número 8. Seguimos estudiando las parábolas del Nuevo Testamento. Parábolas muy conocidas. La semana pasada estábamos hablando de la parábola de las 100 ovejas. Y hoy vamos a tener también una parábola que nos da una gran enseñanza, que es la parábola del sembrador, ¿verdad? Que se encuentra en Lucas 8. Y se titula la clase 8 El sembrador que salió a bolear la semilla en un gran terreno. Y vamos a aprender lo que es eso de bolear, esa técnica de bolear, que es una de las técnicas de la agricultura. Vamos a repasar algunos conceptos básicos de la agricultura, porque el Señor consistentemente usa parábolas relacionadas a lo que es la agricultura. Y es que ustedes saben, al igual que el pastoreo de ovejas, esto es una actividad económica muy, muy importante. Pero vamos aquí que van a ver que vamos a estudiar, vamos a comprender el significado profundo que tiene la parábola del sembrador. Y el hecho, ¿verdad? Lo que esta parábola nos enseña es el hecho de que no siempre todo el mundo entiende el mensaje de la misma manera. No siempre, aunque hay un mismo mensaje, las personas lo reciben de diferentes formas. Es un hecho de vida. El Señor nos está advirtiendo sobre ese hecho, de que hay personas que no van a recibir el Evangelio, algunos lo reciben de manera diferente, y nosotros tenemos que estar dispuestos a esparcir la semilla, aunque el que da el crecimiento es el Señor. También vamos a identificar cómo la naturaleza humana reacciona al escuchar la palabra de Jesús. Y hay diferentes formas en que las personas reaccionan a esto. Y es lo que queremos que entendamos en esta parábola, ¿verdad? Las palabras, la afirmación fundamental es que las palabras de Jesús pueden germinar solo en los que le buscan con sinceridad, porque fíjense, todos deben escuchar lo que yo aprendo aquí, todos deben escuchar la palabra, pero solo aquellos que lo hacen con sinceridad son los que van a ser impactados por ella. Hay gente que escucha con diferentes motivaciones y esto tenemos que tenerlo claro siempre. El versículo parlamentario es, pues, esta es la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Sin más dilación, quiero entrar directo en la clase, y próximamente voy a leer la lectura en clase, pero entiendan ustedes que a modo de introducción es muy, muy importante entender que en las regiones agrícolas los hebreos utilizaban el boleo para sembrar la semilla. Ese boleo es tirar la semilla así como esparcirla, ¿no? Uno tirarla, un terreno que fue preparado, que ya está, ¿verdad? Vamos a hablar de ese proceso ahorita, de hacerle los surcos, quitarle las piedras, romper los terrones. Una tierra bien preparada, uno le esparce la semilla y la semilla, obviamente, si cae en el lugar adecuado, va a tener un efecto particular. Pero el proceso de boleo es ese proceso de tirar la semilla. Como estaba en el slide número 1, se demostraba ese proceso. Por medio del boleo, el agricultor se propone lograr que la mayor proporción, la mayor cantidad de semillas, pues caiga en el surco, que es en el lugar más fértil. La intención de él es cubrir mucha extensión de terreno, ¿verdad? Y que caiga en el terreno más fértil. Ustedes tienen que entender que esta es una técnica de agricultura muy primitiva. Ya eso ahora se hace, ¿verdad? Con una tecnología mayor, se usan aviones, se usan máquinas, ¿verdad? Que hacen el sembrado, que hacen el arado y hacen todos esos procesos. Pero como usted puede entender, en el tiempo de cuando Jesús estaba hablando a este pueblo, este era un proceso bastante manual. Así que el agricultor iba caminando, recorriendo todo ese campo preparado, lo que llaman ese campo listo, ese campo blanco, a la vez que tomaba el puñado de semillas y las lanzaba a lo que él entendía que era el mejor terreno para que cayera. Y en esa dinámica, que como se podrán imaginar, podía pasar que el viento se llevara la semilla y cayera en diferentes sitios, a veces no en la mejor parte de la tierra. Así que dependiendo de donde cayera la semilla, a que se veía afectada. Así que con eso en mente nos toca mirar lo que dice allí Lucas 8 del 5 al 9, que está esta parábola del sembrador y que vamos a explicar rápidamente. Pero en el Lucas 8, 5 nos dice el sembrador, ¿verdad? Vamos a ver
Deja primero hacer la lectura aquí de la palabra y luego vamos a ir a esa introducción. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, ¿verdad? Y fue hollada y las aves del cielo la comieron, pues porque no cayó en el mejor lugar. El versículo 6 dice de Lucas 8, y otra parte cayó sobre la piedra, ¿verdad? Y nació, pero se secó, ¿verdad? Porque no tenía humedad. ¿Ves? El 7 dice, otra parte cayó en espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, fíjate que estaba la semilla, pero nacieron también los espinos, la ahogaron, porque compitieron con esa semilla. Luego viene en el 8, dice, y otra parte cayó en buena tierra, ¿verdad? Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ven ahí que nos habla de esos cuatro. Es la misma semilla, pero cayó en cuatro diferentes lugares, ¿verdad? Luego el versículo 9 de Lucas 8 nos dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Dijeron al Señor. Y entonces él dice en el 11, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? En el 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego que viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, haciendo referencia a esa semilla que cae cerca del camino y se la comen los pájaros, ¿verdad? Lo dice, los que caen sobre la piedra, es el otro ejemplo que él dijo, son los que habiendo oído, puede ser que los que caen en la piedra, pues se secan porque no tienen humedad. En el 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, entonces son la gente que te creyó, pues pasaron al frente, se arrepintieron, todo perfecto, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, o sea, no tienen profundidad, creen por algún tiempo y al tiempo de la prueba se apartan. Luego vuelve y dice, los que cayeron entre los espinos, que es el otro tipo de semilla que nos había dicho. Estos son los que oyeron, fíjese, igual que los anteriores oyeron, pero oyéndose son ahogados por los afanes y sus riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esas son la gente que lo ven, se conmueven, muy motivados, pero mira, después se olvidan de lo que aprendieron, se fueron, no tienen profundidad. Y luego habla de los que cayó en buena tierra, que estos son los que tienen un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y pues como podrán imaginarse, esta es una parábola que aplica perfectamente la realidad del ser humano, ¿no? Todos nosotros hemos visto y hemos sido testigos, ¿verdad?, de cómo el Señor impacta las vidas y cómo ese impacto que tienen las vidas, a algunas personas se le transforma, se hace una transformación en sus vidas, a otros no. Y vamos a aprender a través de esta parábola que el Señor da, que es para edificación de nosotros este proceso. Pero primero hablemos un poco del proceso de por qué este proceso de agricultura. No es que yo voy a dar aquí una clase de agronomía, yo no soy aquí, en la iglesia tenemos un agrónomo, pero yo no soy el mejor ejemplo de eso. Pero sí queda claro que la agricultura como forma de mantener la vida humana es creación de Dios. Dios desde el principio del mundo hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, dice, ¿verdad? La palabra, y bueno para comer. El Señor puso un proceso y un mecanismo para que de la tierra germinara, ¿verdad?, semillas, y esas semillas se convirtieran en frutos, y esos frutos a su vez dieran alimento. Y ustedes saben, si usted tiene algo de curso de biología o de ecología, sabe que eso es un ciclo donde la comida, uno se alimenta, el que se alimenta se muere, vuelve y cae en la tierra, alimenta la tierra, para que la tierra siga alimentando a otros más, ¿verdad? Un ciclo ahí que se da. Antes de que Dios creara el mundo, hizo un huerto donde plantó toda clase de vegetación. Nosotros somos de los que creemos que todo fue creado por Dios, ¿verdad? Así que cuando ustedes pregunten qué fue primero, el huevo o la gallina, usted diga la gallina inmediatamente, porque nosotros tenemos de la teoría de la creación. Creemos que Dios creó todo. Hubo alguien que puso el primer árbol allí para que hubiera fruto, ¿verdad? Y las primeras semillas fueron creadas por Dios. Así que él hizo ese huerto donde plantó toda clase de vegetación y sus árboles frutales, que eran el alimento de los seres humanos y de los animales, ¿verdad? Eso es bastante lógico. Y Dios estableció esa agricultura como un oficio digno, que es lo que yo creo que debemos impactar ¿verdad? Enfatizar, que es
es un oficio digno que era parte del plan de Dios para planificar que el hombre fuera alimentado. De hecho, le tengo que decir algo. De inicio, en el plan de Dios no tenía en mente que el hombre fuera a pasar trabajo de más para tener el alimento. El hombre trabaja y pasa trabajo por darle espacio al pecado. El plan de Dios inicialmente era que Él suplía todo alimento a través de la tierra, sin tener que doblar el lomo encima de ella. Fue el pecado lo que creó el trabajo. Por si acaso es una nota al cárcel. Pero la tierra se torna productiva, ¿verdad? ¿Verdad? Es productiva de por sí. Y es fértil porque Dios la ha hecho fértil. Y porque Dios permite que toda cosa que en ella esté crezca. Cuando vemos en esta área del mundo, que es la Palestina, donde se desarrolla la historia donde Jesús está hablando y donde está dando estas parábolas, esta región aquí, ellos vivieron una vida, ¿verdad? Allí sedentaria, y adoptaron la agricultura como una forma de una dádiva, ¿verdad? La agricultura era algo muy crítico para esta gente. El poseer la tierra en el Antiguo Testamento y en Israel era ansiado por la fe y era ejemplo de fidelidad de Dios, ¿verdad? El poseer una tierra que fuera productiva era símbolo de la bendición de Dios. Toda familia asumía ese compromiso de cuidar las faenas agrícolas y tener un proceso para tener su forma de sostenerse. Vuelvo y le digo, ¿por qué estoy explicando esto? Porque esto es lo que hace importante, porque Jesús utilizó el ejemplo del sembrador, algo que era importante para esta sociedad, como un ejemplo para hablarles de la efectividad de la palabra en la persona, ¿verdad? Por eso es que estoy explicando todo esto. Así que la tierra era un regalo de parte de Dios. Entonces, Jehová dotó a su pueblo de la sabiduría para cultivar, porque déjeme decirle, para cultivar, para que se le dé fruto a uno tiene que saber hacerlo. Yo siempre me acuerdo que en casa había un palo de guayaba que se lo regalaron a mi esposa y el palo pasó tiempo y como que nunca paría hasta que mi suegro un día le dijo, no, es que tú tienes que coger eso y cortar el cogollo. Yo no me acuerdo cómo es la cosa cuando sale la luna. No me acuerdo la instrucción que le dio, pero le dio una instrucción a Sandra que lo que pretendía era que había cierta forma como tú tratas de ese árbol para que entonces dé fruto. En la agricultura hay mucha ciencia, mucho de conocimiento, ¿verdad? Y sin duda alguna, todo esto, usted tiene que saber cómo preparar terreno, usted tiene que saber cómo se trabaja con la tierra, usted tiene que saber cuándo siembra, para que el fruto germine de la manera adecuada. Hay que saber cuándo hay que echarle agua, cuándo no, ¿verdad? Cuándo se siembra, cuándo no, cuándo se le cortan los ganchos o no, ¿verdad? Y qué instrumentos se va a usar. Así que yo creo que los hermanos cuando vengan a esta clase, pues, ¿verdad? Todos los hermanos en la iglesia van a poder reflexionar sobre esa particularidad de la agricultura, que en realidad tiene algo de ciencia, uno tiene que tener la habilidad de hacerlo. Ven entonces, cuando pasamos a la siguiente parte, en la Palestina Dios habilitó la tierra para la agricultura. O sea, Dios le dio a este pueblo una tierra que era súper fértil. Al pueblo de él, la tierra de Canaán, que fue prometida, la tierra que fluye leche y miel, dice que el Señor mismo hizo esa región una región muy fértil, ¿verdad? La agricultura se convirtió en la base principal de esa economía y los profetas dicen, ¿verdad? Como bien dice ahí Israel, Dios le dio esa capacidad de que esa tierra fuera fértil, esperando que Israel su pueblo diera testimonio de su fe en Jehová y desarrollaron un espíritu patriótico en agradecimiento por lo que recibieron de parte de Dios. Eso es lo que Dios los bendijo con tremenda tierra, le dio abundancia y esperaba que ellos hicieran eso. Pero el pueblo tenía un afán desmedido por estar acuñando la tierra, adueñarse, y en lugar de tener una relación de justicia hubo vileza y opresión. Ven un pueblo que se aparta del plan de Dios, a pesar de que Dios les regaló, bueno, digo, la intención de tener un lugar perfecto. Así que Moisés empezó a establecer unas leyes para hacer una repartición agraria, hacer un buen manejo de la tierra, de que no hubiera un abuso. Se distribuyó las tierras equitativamente y se establecieron años sabáticos. Y mire, lo que esto es que en la ley se establecía que cada 6 años había un año donde la tierra no se le sembraba nada, se dejaba que se crecieran las cosas solo. Era el año sabático, ¿verdad?
Y era una forma de establecer de que Dios provee. Y en ese año sabático, que es el año número 7, todo el mundo podía comer de lo que fuera. La tierra era, el fruto era de todo, de cualquiera. Fíjense, también hay una lógica en eso. Yo no sé mucho de esta agricultura, pero he escuchado que la tierra hay que dejarla descansar. Que uno tiene que poner y programar los frutos que va a poner en la tierra de tal forma que no extermine o no elimine todos los alimentos que tiene el terreno. Uno no puede estar sembrando todo el tiempo, porque si no, no va a darle, el fruto no va a obtener los alimentos de la tierra. Así que esto del año sabático, que es que cada 7 años, uno de ellos no se sembraba nada, era un principio para preservar la productividad de la tierra. Como pueden ver, Dios no piensa en todo. Y en ese año sabático, que le dicen la tierra se dejaba en barbecho. Ese término barbecho, lo que es que básicamente se dejaba que creciera silvestre, que saliera el pasto, se todo. Y los pueblos de la comunidad podían alimentarse libremente. El barbecho es el descanso entre la siembra y cultivos, procesos agrícolas para permitir que las cualidades del terreno no se desgasten. Y vuelvo y le digo, quizás algunos de los hermanos que están en la iglesia, que a algunos les gusta mucho la agricultura, van a saber más de ese proceso del barbecho. Si Israel hubiera respetado las directrices de Dios, nunca habría existido entre ellos una sociedad con pobreza permanente, ¿verdad? Porque Dios siempre ha tenido el equilibrio de poder proveer para todos. Así que era importante, ¿verdad? Entender el verdadero, que el que provee, la intención de Dios es que su pueblo supiera que Él es el que provee y que por la gracia de Él es que puede uno recibir ese alimento, y la agricultura era un excelente ejemplo de esto, como dice la palabra. Entonces, van a ver cuando vamos a la segunda parte de esta clase que la agricultura influyó mucho en los procesos de fe y las leyes de Israel. Era una actividad pues muy altamente asociada a la vida del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque, como les dije, Dios siempre le hablaba de la importancia de su provisión. Dios prometió a Israel dar la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y tardía, dice Deuteronomio 11:14. Siempre llega a tiempo. El cuidado amoroso de Dios por su creación se puede apreciar en ese momento, cuando visita la tierra y la riega, cuando envía la lluvia, cuando le provee. Si usted se fija, cuando uno se levanta por la mañana, ve el rocío de la mañana, es la bendición de Dios que da y provee esa humedad para que todo el proceso, ¿verdad?, del ciclo de vida de la planta y de todo lo que está en la tierra se dé, de las plantas y los granos. Aún en los lugares más desérticos, al caer la lluvia, el agua corre en torrente a lo largo de un cauce seco hasta que se forman ríos, y sobre la tierra se forman pastizales del desierto, y la naturaleza glorifica a Dios el Creador. Ese balance ecológico que el Señor ha establecido es algo que nos deja saber la provisión de Dios a través de la agricultura. Así que la naturaleza misma da testimonio de ese cuidado amoroso, de ese balance que Dios ha dado a través de la física y la biológica y humana, estableciéndose una dependencia entre todo el ecosistema. Dios creó todo perfecto, y es lo que creo que es importante apuntalar en esta clase. Y le digo más, vamos a hablar ahorita un poco de este proceso. Dios establece un proceso para que se dé la semilla donde requiere, y usted va, esto le va a sonar interesante, requiere, ¿verdad?, que un grano, ¿verdad?, muera en la tierra, pero que renazca por medio del el proceso de germinación. Y eso se parece mucho al proceso del ser humano, ¿verdad? El mismo Cristo vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó, y eso le da vida a otros muchos. Así que hay un simbolismo ahí muy parecido al plan de Dios con el hombre. Pero sin quererme apartar del tema, aquí vemos que también Dios estableció leyes para hacer que la tierra fuera productiva. Dice que el que ara, en Isaías decía, el que ara para sembrar, arará todo el día. No puede estar arando todo el tiempo, tienes que ver cuando tú aras, preparas terreno y luego tienes que empezar a sembrar, ¿verdad? Dice, estarás romperá y quebrantará los terrenos de la tierra. Tienes que preparar el terreno para que haya un proceso adecuado de
fruto. Y cuando, como dice acá, cuando ha igualado la superficie de todo terreno, comenzará la siembra, según la naturaleza de cada semilla. Cada semilla tiene una forma, ¿verdad? Pero hay que preparar la tierra. No se puede tirar la semilla hacia lo loco. Tiene que prepararse el terreno. Todo agricultor necesita conocer tanto de clima como de topografía, de cuál es el mejor terreno para dar el mejor fruto de acuerdo a lo que uno tiene, ¿verdad? Y el salmista reconoce que Jehová es el que envía las fuentes de agua, el que provee la provisión de agua, el que da de beber a las bestias en el campo, el que da fruto. Nosotros tenemos la bendición de recibir la provisión de Dios a través de su gracia, porque todo lo que recibimos es de parte de Dios. Así que puso Dios en el hombre el conocimiento para la agricultura y aprendió a aprovechar la lluvia y almacenarla, el agua. Ustedes saben que ahí que se usan las cisternas donde hay mucha agua. Yo llegué a tener una cuando vivía en República Dominicana, teníamos, ¿verdad? Allí se iba mucho agua, había una cisterna, había abajo de la casa un sitio donde se recogían las aguas y se guardaba agua, ¿verdad? Y la intención de eso es precisamente que uno desarrolla sistemas para que de alguna manera poder suplir el proceso de esta agricultura. Pero ahora quiero ir específicamente a la parábola del sembrador, porque todo lo que he dicho hasta ahora es la importancia de ese proceso de sembrar, la importancia de la agricultura, cómo Dios provee al hombre de lo que necesita a través de, por su creación, los elementos de la tierra, el agua, el ecosistema, el ciclo de clima, se proveen las cosas. Pero Jesús, cuando dijo esta parábola, quería hacer referencia a la diversidad de gente que oye su palabra y a cómo uno debe trabajar con ella. Y como van a ver en esa parábola del sembrador, se mencionan los cuatro destinos o 4 lugares donde cayeron las semillas. Fíjense que la semilla es la misma y el proceso de esparcir la semilla fue el mismo. El boleo, que ya les dije que era ese proceso de tirar así los puñados de semillas para que cayeran en esa tierra, que ya saben que esa tierra debía haber sido preparada previamente, ¿verdad? Es importante entender que para poder llevar el mensaje adecuado se tiene que preparar el terreno. Mira, igual nosotros tenemos que ser una iglesia que entendemos esa parábola. Tú no puedes ir a predicar si no tienes una relación, una forma de conectar con la comunidad donde estamos. Nosotros tenemos que la iglesia se vea como parte de la comunidad, apoyando, dando alimento, dando servicios, siendo relevante para el lugar donde estamos, ¿verdad? No es posible que lleguemos a una comunidad que no sabe quiénes somos y lleguemos a predicar así, porque sí, no. Si tú preparas el terreno, porque ya la gente ya sabe que tú haces el bien, te ven activo, te ven haciendo el trabajo allá afuera, pues la palabra va a caer en mejor terreno. Y yo creo que eso es muy importante que lo veamos, ¿verdad? Así que, volviendo aquí a la parábola, al preparar el terreno para la siembra, la técnica más común era el boleo, ¿verdad? Que era el de tirar. Lucas hace énfasis que el sembrador tomaba, ¿verdad?, el puñado de semilla y la tiraba, mientras seguía caminando al sembrado, ¿verdad? Fíjese que él no estaba fijándose dónde había caído inicialmente, él hacía el mejor intento porque el terreno tuviera la mayor cantidad de surcos preparados para que cayera la mayor cantidad de semilla en el lugar correcto. Pero inevitablemente, y yo le digo, les repito, inevitablemente habrán semillas que no germinen. Yo creo que es una gran realidad. Habrán semillas que no germinen. Y el hecho de que no germine una semilla no es que vamos a dejar de predicar. Y ahí es que vienen los 4 ambientes que nos describe esta parábola. El primero era la semilla que cayó junto al camino, que como dice esa figura ahí, se la comieron los pajaritos. El segundo que cayó en la piedra, que aunque se escucha, aunque la persona es convencida, al no tener, ¿verdad?, la profundidad, no tener el agua adecuada, pues se apaga y no da fruto. El tercero que cayó en los espinos es que pues, todos los espinos que tenía alrededor lo ahogaron y no pudo crecer. Y el cuarto que cayó en muy buena tierra. Pero como pueden ver, esos tipos de terreno solo representan los diferentes tipos de personas que escuchaban a Jesús. Es los diferentes tipos de personas que van a nuestra iglesia. Es los diferentes tipos de personas que te encuentras a diario.
No todo el que va a escuchar la palabra la escucha con la misma actitud. No todo el mundo tiene la misma intención de cambiar su vida por medio de la palabra. Pero no por ese hecho vamos a dejar de esparcir la semilla. La función del labrador era cumplir, del sembrador, le voy a decir, era cumplir con esparcir la semilla. Fíjate que uno es el sembrador y la semilla, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene la potencialidad, tiene la capacidad de crecer en todo terreno, más sin embargo, el crecimiento lo da Dios. Tú llevas el mensaje, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que provee las condiciones. Tiene que haber también, yo creo que es importante que tengamos esta responsabilidad de preparar los terrenos también. No podemos estar tirando, ¿verdad?, semilla bien buena en brea. Si tú coges la semilla y la tiras en la tierra, en el cemento, no va a crecer, porque el cemento no va a crecer si no crece semilla. No, tienes que tirarlo en buena tierra. Pero una vez la tiras, el Señor es el que da el crecimiento. El sembrador tipifica a nosotros los cristianos, que nos preocupamos por difundir el Evangelio de salvación, ¿verdad? Y el receptor de la palabra de Dios, que es quien recibe esa semilla, es como esa tierra fértil, es el que tiene que tener esa actitud de crecer, esa actitud de hacer que la palabra penetre en él. Como pueden ver, hay muchas cosas que pueden ahogar una buena semilla. Lo primero es como eso que cayó al lado, pues nunca le hizo caso, no escucharon la palabra y eso nunca llegó a ningún sitio. Algunos escuchan, pero no tienen profundidad. Otros escuchan, pero se van y la vida los ahoga. Y a veces uno tiene un rol en tratar y evitar que las personas sean ahogadas en el mensaje de Dios por parte de las circunstancias de la vida, porque lo que uno hace es que mantiene en el que ha creído la experiencia fresca a través del seguimiento. Y eso es bien importante. Sabemos no todo va a proveer buen fruto, pero tenemos que tener la capacidad de trabajar para que la semilla que lancemos caiga en buena tierra. Así que como ven acá, la semilla seleccionada utilizada por el agricultor es de la mejor calidad. No cabe la menor duda que el Evangelio es el mismo, es de muy buena calidad. El problema no depende de la calidad de la semilla, ni de la calidad del sembrador, sino del tipo de terreno, de la persona que recibe la palabra, con qué actitud la persona recibe. Y nosotros tenemos que de alguna manera siempre poner en las manos del Señor para que Él sea el que crea, pueda el querer como Él hace. Pero no podemos dejar de predicar la palabra, no podemos dejar de llevar el Evangelio. No importa si la semilla cae en terreno malo, el Señor es el que va a proveer el crecimiento. Y es muy importante. De hecho, el Evangelio, según San Juan habla y hace un paralelismo entre lo que es esa semilla que da vida, el verbo que era con Dios, que comenzó todo, que vino a la tierra y como les decía yo, fue la respuesta de Dios para la salvación del hombre. Vino a la tierra, murió y resucitó y de él salió ese gran fruto. Sin duda alguna es lo que tenemos nosotros entre nosotros, por eso es que tenemos la gracia de la salvación de Jesucristo. Todas las cosas por él fueron hechas, decía Juan, y sin él nada de lo que había hecho fue hecho. Así que la primera creación fue el Hijo, que actuó como el verbo divino, que transformó la tierra dándole fecundidad, le dio la capacidad de que pudiera germinar la tierra. Y Jesús comparó su vida con el grano del trigo. De cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, como el que vino en la tierra, muere, resucitó, ¿verdad? Pero resucitó y llevó muchos frutos. Así que en Juan nos dice eso y hace ese paralelismo entre la semilla y ese Cristo que murió por nosotros. Así que, como pueden ver, la muerte de Jesús ocurrió como la semilla que cae en la tierra y es sepultada. Y luego germina. La semilla se cayó sobre que cayó sobre la piedra, nació, pero probablemente el impacto del mensaje, cuando enfrentó cualquier situación, pues se dejó, se cayó, ¿verdad? La que cayó en los espinos fue ahogada, ¿verdad? Y la que cayó en la orilla del camino, pues alimentó a los pajaritos. Pero siempre hay un remiamente, una cantidad de esa semilla que cayó en buena tierra y el Señor la pone a crecer. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Así que, iglesia, en resumen,
importante esta palabra. La semilla es la palabra de Dios. Los 4 tipos de terreno son los diferentes tipos de personas que escuchen la palabra. Saben que siempre habrá gente que no serán impactados por la palabra, pero también hay otra gente que con el cuidado adecuado crecerá la palabra en ellos. Así que recuerden que hay muchos tipos. Algunos son de los que cayeron en el camino, que son los que oyen el mensaje y pichean. Hay otros que lo escuchan, pero tienen profundidad. Y algunos, aunque lo escuchen y están entusiasmados, después cuando se alejan un poquito, allá las cosas del mundo los arropan. Y entonces se olvidan de lo que recibieron. Todos y cada uno de estos tipos de creyentes tenemos que buscar la manera de apoyarlos y convencerlos para que la palabra germine en ellos. Así que, por último, debemos siempre buscar que sea bastante buena tierra y que la semilla que demos la tiremos en esa buena tierra, porque la hemos preparado para que reciban la palabra y el mensaje de Dios y el corazón les sea abierto y sean preparados para que Dios reine en sus vidas y guíe todo momento. Esa es la intención de nosotros. Y obviamente que esa persona que recibe la palabra de Dios, que es esa semilla, dé fruto. La mejor evidencia de que Dios impacta una vida no es que se lo diga y que hable y que vaya a muchas iglesias, es que dé fruto y que empiece ellos mismos también a esparcir semillas con perseverancia y alcanzar a otros para la vida eterna. Así que, ¿verdad? Es una parábola sencillísima porque todos la conocemos, pero nos dice una gran realidad. Espero que ustedes disfruten o hayan disfrutado de esta palabra y que les haya gustado, ¿verdad? Que es muy conocida y Dios les bendiga.